Ha bajado 2 grados la temperatura desde que arrancamos, en este momento 18, y como la temperatura en el debate económico crece, lo llamamos a nuestro amigo Juan Valerdi, economista. ¿Qué tal, Juan? Gabriel Fernández te saluda. ¿Qué tal, Gabriel? Un placer volver a charlar con vos. A ver, dejemos por un lado, por un momento, el presupuesto en la discusión puntual y te pido tu diagnóstico sobre la gestión de Massa, ya más de un mes al frente del Ministerio de Economía con poderes ampliados, y su compañero el pianista. Bueno, la gestión de Massa apunta fundamentalmente a patear la pelota para adelante, pero el córner o el arco está lejos, así que yo creo que le va a costar mucho patear todos los bolonquis que hay sin resolverlos para adelante. Ahora, esas patadas para el córner y para los costados nos están costando caro, porque el dólar soja, por ejemplo, que es el último experimento, digamos, antes fue la patada para adelante de la deuda que dejó Guzmán en pesos, pero concentrándonos en el dólar soja, que empezó a principios del mes de septiembre, si uno mira los balances publicados del Banco Central, no información confidencial ni alguna conspiranoia, desde el inicio del mes de septiembre hasta el 23 de septiembre, que es el último balance semanal publicado, esta semana publicarían el de cierre de mes, el Banco Central no acumuló reservas, sino que perdió 750 millones de dólares de reservas. Obviamente hay mucha confusión en los medios y dicen el dólar soja permitió acumular en el central 5.000, 4.000, 6.000 millones de reservas porque liquidaron 6.000, 7.000, 8.000, hay muchos números dando vuelta. Pero esto que te acabo de decir es la realidad de la acumulación de reservas. Lo que sí puede haber pasado es que hayan liquidado exportaciones por 6.000, 7.000 u 8.000 dólares. Ahora, si a pesar de eso, el agujero que quedó en el Banco Central en este mes de septiembre, o por lo menos hasta el 23, que es lo último que habría, eran 750 millones de dólares, y el costo fiscal que tuvo esa liquidación con precio diferencial de 200 pesos, tuvimos que cubrirlo dándole el Banco Central para chupar esos pesos y para que no anden dando vuelta yendo al MEP, al contado con liqui, al Blue y demás, está pagando unas tasas de interés de las LELIC, que son los bonos del Banco Central, del 100% efectivo anual. Eso se hace sobre 7 billones de pesos, o sea, el equivalente de 50.000 millones de dólares. Con lo cual, haciendo una cuentita de almacenero, vamos a pagar por intereses de las LELIC el equivalente de 50.000 millones de dólares anuales, que es más que todo lo que le debemos al Fondo Monetario. Frente Por lo a cual esto, te digo, Massa está haciendo malabarismo con bolas prendidas a fuego, ¿no? frente a esto, hemos visto algunos datos de la producción. Es muy difícil identificar en un lapso muy breve, pero la sensación es que se inicia un ciclo de enfriamiento, ¿no? ¿Estamos en vías de una recesión, Juan? Es que con una tasa de interés que el Banco Central, en pesos, semanalmente le paga a los depositantes de los bancos, 100%, automáticamente te pone un 100% anual efectiva, ¿no? Te pone un piso de la tasa anual efectiva del 100%. De hecho, a mí hace poquito me avisaron de mi banco, donde cobro mi sueldo, que la tasa de interés que me van a cobrar con la tarjeta, si algún día cometo la estupidez de refinanciarla, o lamentablemente si no pudiera pagarla, que es el caso de mucha gente, es del 150%. Y estoy hablando de un banco estatal. No me quiero imaginar cuánto están cobrando los bancos privados. 150% anual estamos hablando. Obviamente, si el Banco Central, con riesgo casi cero, te paga el 100% anual, ¿a cuánto le prestarán las empresas, los bancos a las pymes? No tiene forma una pyme de mantener el capital de trabajo financiado por los bancos, ni mucho menos por prestamistas, ¿no? Así que obviamente eso apunta a enfriar la economía de una manera muy rápida. También obviamente el crédito al consumo se convierte en algo que en el mejor de los casos, con tasas subsidiadas por bancos estatales, la conseguís entre comillas, nada más que el 70% anual. Con lo cual, sí, estamos yendo a un enfriamiento rápidamente, excepto algunos sectores que viven de la exportación o que están tirando manteca al techo porque le están vendiendo
alimentos a la población y siguen ganando fortuna, ¿no? Y entonces, ¿para qué se designó a Massa? Esta quiero que sea una pregunta directa, aunque parezca ingenua. ¿Cuál era el sentido de una franja importante del Frente de Todos de poner a Massa al frente de la cartera? La pregunta en mi vida yo creo que no es para qué, sino por qué se designó a Massa. Y no nos olvidemos que entre Guzmán y Massa ocurrió mi compañera de la facultad, Batakis, y la eyectó un golpe de mercado. Y además fue al FMI cuando estaba volviendo, se enteró de que ya la estaban corriendo. Entonces, claramente... Bueno, refrendo la pregunta. Por eso, claramente yo no creo que haya habido un para qué, sino un por qué, que es presión externa e interna de intereses de grandes monopolios y oligopolios, y no voy a dejar afuera nunca a los que tienen que ver con el sector financiero. Pero acá confluyen varios sectores energéticos, embajada y sectores monopólicos también, incluso de los alimentos. Y de hecho, vos y yo hemos tenido grandes discusiones sobre el tema de Guzmán. Yo creo que Guzmán dejó una herencia con el tema financiero y el financiamiento en pesos, pero también dejó como herencia unos monopolios y oligopolios a los que no le puso el cascabel al gato ni él ni Culfas. Obviamente Massa mucho menos está cerca de tomar una posición, de ponerle el cascabel, de pararlos a estos muchachos, y entonces estamos apuntando a una inflación del 100% anual, donde habrá 4, 5, 6 gremios que pueden empatarle, y el resto, agárrense. Entonces, no te voy a plantear la discusión sobre el tema Guzmán, ya lo hemos planteado, sabemos lo que pasó, entendemos lo que sucedió, tenemos visiones distintas, pero no importa. Pero se supone que un sector del Frente de Todos quiere resolver la situación, no complicarla. Entonces vos decís, bueno, Massa Rubinstein tienen alguna llave para resolver este panorama. Tengo la sensación, y por eso pregunto por qué, ¿no? Y para qué, me parece bien la corrección, se designa a Massa desde, formalmente, porque hubo un operativo clamor interno en el Frente de Todos, cuando me estás diciendo que los que lo pusieron son intereses de poder económico concentrados muy importantes, que no suelen tener influencia sobre la interioridad del peronismo, y en este caso la han tenido. ¿Eso me decís? Sí, estábamos hablando del Frente de Todos. El peronismo yo no diría que es tan impermeable a la presión cuando en determinados momentos no hay con qué resistirla, digamos. Por eso tuvimos a Menem y lo tuvimos 10 años. Entonces ahora lo que estamos asistiendo es a una coyuntura parecida a la que tuvo en la época del menemismo, parecida en el sentido de que Estados Unidos está metiendo mucha presión en ese momento porque estaba en un modo ascendente, y ahora porque está en un modo descendente vertiginoso. Entonces yo incluso le tengo más miedo ahora que durante el consenso. Bueno, ahí estamos llegando entonces a una conclusión. No estoy diciendo que esté cerrada, sino que para pensar, metés un concepto. ¿Hay una equivalencia entre este proceso y el proceso menemista? Sí, yo he dicho públicamente en algunas radios que Massa lo que viene es instalar unas relaciones carnales 2, un neomenemismo. La diferencia es, como te decía, que en ese momento vos te abrazabas a una potencia que tenía, valga la redundancia, mucha potencia económica, financiera, industrial, en el mundo, con la globalización creciendo y demás. Ahora tenemos una globalización en retirada, un Estados Unidos que no puede ni siquiera sostener a su propia población por encima de la pobreza, a la población de Estados Unidos. Entonces lo que tenés es alguien desesperado que se está ahogando y está tirando manotazo para llevarse a alguien puesto. En ese interés se lo está llevando puesto a Europa. Y yo no sé si no es incluso adrede, digamos. Sabemos lo que está pasando en Alemania y en el resto de Europa con el costo de la energía y demás. Entonces digo, la Argentina no tiene con qué resistir esa presión, pero no es lo mismo entregarse como se entregaría Macri, que por 2 toneladas de limones y algunos negocios te entrega la Argentina con monio, o resistir un poco como podría resistir Cristina, y en el medio lo tenés a un Massa que para mí está más cerca de Macri que de Cristina. De todos modos, obviamente, no es casual que Cristina haya sufrido el atentado y las consecuencias que tuvo el atentado, siendo una persona que probablemente sea la que más resistiría esas relaciones carnales nuevas, y no es casual también que Bolsonaro haya levantado el porcentaje que levantó, y esto deja a la situación de Brasil como algo no tan claramente favorable para resistir a Estados Unidos, ¿no?
se dispone un proyecto nacional aplicado en un plan, aunque más no sea circunstancial. Con este panorama existente, ¿cuáles serían las medidas base que habría que tomar en los próximos 6 meses? Lo hemos hablado un montón de veces, no hay forma de arrancar un proyecto de país y una discusión de proyecto de país sin antes pararle el carro a los formadores de precios de los alimentos básicos de la canasta. Sin eso, la población va a pensar que estás debatiendo sobre Los Ángeles y el sexo de Los Ángeles. La población, en un porcentaje muy importante que supera el 40%, necesita que dejen de subir los alimentos al 6, 7, 8% mensual. Porque hay muy pocos que pueden alcanzar eso en las paritarias o en las negociaciones. Entonces, sin eso inicialmente, sin pararle el carro violentamente y con todos los medios que tenga el Estado a esos formadores monopólicos, oligopólicos de precios, no podés discutir lo demás. Una vez que hiciste eso, tenés que generar una discusión de proyecto de país con el sindicalismo que vale la pena, que existe, con los movimientos sociales que valen la pena, que existen, con los cientos de miles de pymes, y discutir abiertamente hacia dónde vamos y los costos que podría tener ese hacia dónde vamos cuando no le gusten algunas potencias hegemónicas o en decadencia hegemónica, ¿no? Juan Balerdi, te mando un fuerte abrazo desde la señal aquí en La Gráfica.